En el pequeño pueblo de Black Lawn, donde las sombras parecen más oscuras y los secretos nunca duran, Andy se encontraba sentado en su habitación, la luz de la luna filtrándose a través de la ventana rota. Su mirada estaba fija en la esquina más oscura, donde las sombras bailaban con una vida propia. «¿Estás ahí, señor Sombra?», susurró, su voz apenas un hilo en la quietud de la noche. No hubo respuesta, solo el suave crujir de la vieja casa que se asentaba en sus cimientos. Andy no se desanimó, sabía que el señor Sombra era tímido, apareciendo solo cuando nadie más podía verlo. «Vamos a explorar el molino hoy», continuó, su tono lleno de una emoción que solo los niños poseen. Finalmente, una figura se deslizó desde la oscuridad, sus contornos borrosos como si estuvieran hechos de humo y penumbra. «El molino es peligroso», respondió una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Andy sonrió. «Pero es más divertido cuando estás tú», dijo, levantándose de la cama y tomando su linterna. El señor Sombra se movió, como si dudara, pero finalmente sintió. Juntos, salieron de la habitación, deslizándose por la casa silenciosa y saliendo al fresco aire nocturno. Las calles de Black Lawn estaban vacías, como siempre a esa hora. Las casas parecían dormidas, sus ventanas como ojos cerrados que ignoraban las sombras que se movían entre ellas. Andy y el señor Sombra caminaron en silencio, sus pasos sincronizados, hasta llegar al viejo molino. La estructura se erguía como un gigante olvidado, sus paredes de piedra cubiertas de musgo y sus ventanas rotas como cicatrices. «Aquí es donde los adultos no se atreven a venir», murmuró Andy, su linterna iluminando el camino hacia la entrada. El señor Sombra se detuvo en la puerta, su forma vacilante. «Hay cosas aquí que incluso yo temo», dijo, y por un momento, Andy pensó ver un destello de miedo en esos ojos insondables. Pero la curiosidad de Andy era más fuerte que cualquier advertencia. «Entonces, descubriremos esos secretos juntos», declaró, y con un suspiro que parecía un viento lejano, el señor Sombra lo siguió al interior del molino. Lo que encontraron allí, en las sombras que se retorcían y susurraban con voces olvidadas, cambiaría a Black Lawn para siempre. Porque en ese lugar, donde la realidad se desvanecía, Andy comenzó a comprender que su amigo imaginario podría no ser tan imaginario. El molino abandonado de Black Lawn era un laberinto de sombras y ecos, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Andy, con su linterna temblorosa en mano, seguía al señor Sombra a través de los pasillos silenciosos, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y emoción. «¿Qué es este lugar?», preguntó Andy, su voz resonando contra las paredes de piedra. «Un refugio», respondió el señor Sombra, «un santuario para aquellos que han sido olvidados». Andy no entendía completamente, pero algo en la atmósfera del molino lo hacía sentir como si estuviera entrando en un mundo secreto, un mundo que solo él y el señor Sombra conocían. De repente, un ruido sordo rompió el silencio, como si algo grande se hubiera movido en las sombras. Andy se detuvo, apuntando su linterna hacia el sonido, pero no había nada allí, solo el vacío y el polvo que danzaba en el haz de luz. «Es solo el molino», dijo el señor Sombra, aunque su voz parecía menos segura que antes. «Viejos edificios hacen ruidos extraños». Continuaron su exploración, encontrando habitaciones llenas de maquinaria antigua y pasillos que parecían extenderse hacia la eternidad. En cada esquina, Andy sentía la presencia de algo más, algo que lo observaba desde la oscuridad. Llegaron a una gran sala central, donde los restos de lo que alguna vez fue un gran engranaje yacían dispersos por el suelo. En el centro de la sala, había un pozo, su abertura un círculo perfecto en el suelo. «Este es el corazón del molino», explicó el señor Sombra, «y también es donde se encuentra el portal». Andy se acercó al borde del pozo, mirando hacia abajo. No podía ver el fondo, pero podía sentir un frío que subía, un frío que parecía vivo. «¿Qué hay allí abajo?», preguntó, su curiosidad superando su miedo. «Un camino a otro lugar», dijo el señor Sombra. «Un lugar de sombras y susurros, donde tus miedos pueden volverse reales». Andy se estremeció. La idea de un mundo así era aterradora, pero también irresistible. «¿Podemos verlo?», preguntó. El señor Sombra se quedó quieto, como si estuviera considerando la pregunta. «Es peligroso», advirtió. «Pero sí está seguro». Antes de que pudiera terminar, un grito desgarrador llenó el molino, un grito que venía de afuera, de Black Lawn. Andy y el señor Sombra se miraron, el mismo pensamiento cruzando sus mentes, algo había salido terriblemente mal. Sin una palabra, corrieron de vuelta a través del molino, hacia el pueblo, hacia el origen del grito. Lo que encontrarían allí cambiaría el curso de sus vidas para siempre, y el destino de Black Lawn colgaría de un hilo.
El grito que había atravesado la noche en Black Lawn llevó a Andy y al señor Sombra de vuelta al pueblo a una velocidad que el niño no sabía que podía alcanzar. Las calles, antes tranquilas y desiertas, ahora estaban llenas de luces y sombras en movimiento. Los vecinos salían de sus casas, algunos en pijama, con linternas y preguntas en sus ojos. Andy se detuvo en la plaza del pueblo, donde una multitud se había reunido alrededor de algo que no podía ver. El señor Sombra se quedó a su lado, una presencia fría y silenciosa que solo él notaba. ¿Qué pasó?, preguntó Andy a una vecina, la señora Grene, que siempre tenía un caramelo para él. «Es Tommy», respondió ella, su rostro pálido a la luz de la luna. «Ha desaparecido». Un escalofrío recorrió la espalda de Andy. Tommy, el bravucón, el niño que nunca tenía miedo de nada, ¿desaparecido? El Sheriff Collins se abrió paso entre la multitud, su rostro serio y cansado. «Necesitamos voluntarios para buscar en el bosque», anunció. «Algo le ha pasado a uno de nuestros niños». Andy sintió que el señor Sombra se tensaba a su lado. «No deberías involucrarte», susurró la sombra. Pero Andy no podía quedarse quieto, no cuando uno de los suyos estaba en peligro. «Voy a ayudar», dijo, y antes de que el señor Sombra pudiera detenerlo, se unió al grupo de búsqueda. La noche se llenó de voces y linternas mientras los habitantes de Black Lawn peinaban el bosque. Andy, con su pequeña linterna, buscaba entre los árboles, llamando el nombre de Tommy, esperando una respuesta que nunca llegaba. Fue entonces cuando lo vio, un par de ojos brillantes en la oscuridad, observándolo desde la distancia. Andy se acercó, su corazón latiendo con fuerza. «¿Tommy?», preguntó, su voz temblorosa. Pero no era Tommy. Era algo más. Algo que no pertenecía a este mundo. La criatura se movió hacia él, y Andy pudo ver que no era más que sombras y dientes, una pesadilla hecha realidad. El señor Sombra apareció de repente, interponiéndose entre Andy y la criatura. «¡Corre!», gritó, y Andy no necesitó que se lo dijeran dos veces. Corrió de vuelta al pueblo, las sombras persiguiéndolo, los gritos de la criatura resonando en sus oídos. Cuando llegó a la plaza, estaba sin aliento y aterrorizado. El Sheriff Collins lo encontró, su rostro lleno de preocupación. «¿Qué viste, hijo?», preguntó. Andy miró al señor Sombra, quien asintió ligeramente. «Algo malo está en el bosque», dijo Andy finalmente. «Algo que no debería estar aquí». El pueblo se sumió en un silencio temeroso, y en ese momento, todos supieron que la desaparición de Tommy era solo el comienzo. Algo había despertado en Black Lawn, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, y ahora, la lucha por la supervivencia había comenzado. La noche en Black Lawn se había vuelto un torbellino de miedo y confusión. Las luces de las linternas danzaban como luciérnagas frenéticas entre los árboles, buscando a Tommy y cualquier señal de lo que Andy había visto en el bosque. El señor Sombra, ahora una figura silenciosa y contemplativa, seguía a Andy mientras éste se reunía con el Sheriff Collins y los demás voluntarios. «Algo está cazando en nuestro pueblo», dijo el sheriff, su voz grave resonando con la autoridad de quien ha visto demasiado. «Y no parará hasta que lo enfrentemos». Andy asintió, sintiendo el peso de la verdad en esas palabras. El señor Sombra se inclinó hacia él, susurrando: «Debes ser fuerte, Andy. Lo que viene será una prueba para todos». Mientras la búsqueda continuaba, Elise se acercó a Andy, su rostro reflejando una mezcla de miedo y determinación. «He estado leyendo sobre el molino», dijo ella, «y hay historias, leyendas antiguas que hablan de un guardián de las sombras. Creo que el señor Sombra es más de lo que pensamos». Andy miró a su amigo imaginario, preguntándose si Elise tenía razón. ¿Era posible que el señor Sombra fuera parte de algo más grande, algo que estaba conectado con el oscuro pasado de Blackwood? La noche avanzó sin más incidentes, pero la sensación de inquietud permaneció. Al amanecer, los voluntarios regresaron a sus hogares, cansados y sin respuestas. Andy, sin embargo, sabía que no podía descansar. Había algo que necesitaba hacer, algo que solo él podía enfrentar. Con el primer rayo de luz, Andy se dirigió al molino una vez más, el señor Sombra a su lado. «Vamos a encontrar la verdad», dijo Andy, su voz firme a pesar del miedo que sentía. El molino parecía diferente a la luz del día, menos amenazante pero igual de misterioso. Andy y el señor Sombra entraron, decididos a descubrir los secretos que se ocultaban en su interior. Lo que encontraron fue más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. En lo profundo del molino, oculto entre las sombras y el olvido, había un libro antiguo, su cubierta gastada por el tiempo.
Andy lo abrió con cuidado, y las palabras que leyó lo llevaron a un viaje a través de la historia de Black Lawn, una historia de magia, sacrificio y un pacto oscuro que había sido sellado con las sombras. El señor Sombra observaba, su figura inmutable, mientras Andy leía sobre el origen de su amigo y el destino que los unía. ¿Es esto cierto?, preguntó Andy, levantando la vista hacia la sombra. La verdad a menudo se esconde en las leyendas, respondió el señor Sombra. Y ahora, es tiempo de enfrentar esa verdad. Juntos, Andy y el señor Sombra se prepararon para lo que vendría, sabiendo que la batalla por Black Lawn apenas comenzaba. Con cada revelación, la conexión entre ellos se fortalecía, y Andy comprendía que su lucha no era solo contra las sombras, sino también contra el miedo que vivía en el corazón de cada habitante de Black Lawn. La revelación del libro antiguo había dejado a Andy con más preguntas que respuestas. El señor Sombra, su amigo y protector, ahora se perfilaba como una figura central en una historia que se entrelazaba con el destino de Black Lawn. Andy sabía que debía actuar, pero ¿cómo luchar contra un mal que era tan antiguo como las mismas sombras? Mientras tanto, en el pueblo, la desaparición de Tommy había sembrado el pánico. Los padres mantenían a sus hijos cerca, y las noches ya no eran testigos de risas infantiles, sino de un silencio opresivo. El Sheriff Collins organizó patrullas nocturnas, pero el miedo era un enemigo que no podía ser disuadido con linternas y buenas intenciones. Y Liz, con su nueva alianza con los Guardianes de la Luz, comenzó a investigar los rituales que podrían contrarrestar la influencia del Señor Sombra. En las páginas polvorientas de libros olvidados, encontró hechizos y encantamientos que hablaban de luz y oscuridad, de equilibrio y caos. Pero cada descubrimiento venía con advertencias de peligros que podrían desatar fuerzas aún más terribles. El padre Callahan, enfrentando su crisis de fe, encontró consuelo en la determinación de los niños. Si ellos podían enfrentarse a sus miedos, él también podría encontrar la fuerza para luchar. Se unió a Elise y los guardianes, ofreciendo su conocimiento y su iglesia como refugio contra la oscuridad que se cernía sobre ellos. Andy, armado con el conocimiento del libro y la compañía del señor Sombra, decidió explorar el pozo en el corazón del molino. Si iba a encontrar respuestas, estarían allí, en las profundidades donde las sombras nacían y morían. Con una cuerda atada firmemente a su cintura y una linterna en la mano, Andy descendió al pozo. El señor Sombra no podía seguirlo, su esencia ligada a la oscuridad que Andy buscaba dejar atrás. «Ten cuidado», fue lo último que dijo antes de que Andy se sumergiera en la negrura. Lo que Andy encontró en el fondo del pozo era un mundo al revés, un lugar donde las sombras vivían y respiraban, donde los miedos de los niños de Black Lawn se manifestaban en formas retorcidas y grotescas. Y en el centro de todo, una sombra más oscura que las demás, una sombra que conocía su nombre. «¿Eres tú, Tommy?», preguntó Andy, su voz temblorosa. La sombra se movió, y por un momento, Andy vio la figura de un niño, perdido y asustado. «Ayúdame», susurró la sombra. Andy se acercó, pero algo lo detuvo. Una intuición, una advertencia que le susurraba que esa sombra no era lo que parecía. Recordó las palabras del libro, las historias de engaños y trampas, y supo que debía ser cauteloso. «¿Quién eres realmente?», exigió Andy, su linterna apuntando directamente a la sombra. La figura vaciló, y entonces, con un grito de rabia y dolor, se disolvió en la oscuridad, dejando a Andy solo con la verdad. El señor Sombra no era el enemigo, era el guardián que mantenía a raya a las verdaderas amenazas. Y ahora, Andy tenía que encontrar la manera de liberar a Tommy y a los demás niños sin desatar el mal que el señor Sombra había contenido durante tanto tiempo. Con el corazón pesado pero con una determinación renovada, Andy comenzó el ascenso de regreso a la superficie, listo para enfrentar lo que viniera y salvar a su pueblo de las sombras que lo acechaban. Andy emergió del pozo del molino, su mente girando con las revelaciones que había descubierto en las profundidades. El señor Sombra lo esperaba, una figura inmóvil que parecía tanto un presagio de peligro como un faro de esperanza. «Las sombras que viven abajo», comenzó Andy, «son los miedos de todos en Black Lawn, ¿no es así?». El señor Sombra sintió, su forma oscilando ligeramente. «Y cada miedo que se libera aquí arriba alimenta el abismo allá abajo». Andy comprendió la gravedad de la situación. Si no encontraban una manera de cerrar el pozo y detener el flujo de miedo, Black Lawn estaría condenado a ser consumido por las sombras. Y Liz y los guardianes de la luz se unieron a ellos en el molino, trayendo consigo velas encantadas y cristales que brillaban con una luz pura. «Estos pueden protegernos de las sombras», explicó Liz, «pero solo por un tiempo». El Sheriff Collins llegó poco después, su expresión dura y decidida. «Tenemos que actuar rápido», dijo.
Más niños han reportado ver sombras en sus habitaciones por la noche. Juntos, formaron un plan. Usarían los cristales y las velas para crear un círculo de luz alrededor del pozo, conteniendo las sombras mientras buscaban una solución permanente. El padre Callahan bendijo el círculo, sus palabras resonando con un poder antiguo que parecía emanar de la misma tierra. Mientras trabajaban, una sombra se deslizó fuera del pozo, más rápida y feroz que las demás. Se dirigía directamente hacia Andy, sus ojos brillando con una malicia que no era de este mundo. El señor sombra se interpuso, su cuerpo expandiéndose y oscureciéndose, enfrentando a la sombra con una fuerza que Andy nunca había visto. La batalla fue breve pero intensa, con el señor sombra finalmente empujando a la sombra de vuelta al abismo. No puedo contenerlas por mucho tiempo, dijo, su voz un susurro cansado. Debemos encontrar la manera de sellar el pozo. La respuesta vino de la señora Kers, la anciana que había sido una enigma para el pueblo. Ella se acercó al círculo de luz, sosteniendo un amuleto que brillaba con una luz propia. Este amuleto perteneció a los fundadores de Black Lawn, explicó. Es la clave para sellar el pozo. Con el amuleto en mano, Andy se acercó al borde del pozo. Podía sentir las sombras retorciéndose debajo de él, sus susurros llenos de promesas y amenazas. Pero no retrocedió. Con un grito de determinación, lanzó el amuleto al abismo. La luz del amuleto se expandió, envolviendo las sombras y el pozo en un resplandor cegador. Cuando la luz se disipó, el pozo estaba sellado, las sombras contenidas una vez más. Black Lawn había sido salvado, pero a un costo. El señor sombra se desvanecía, su existencia ligada al pozo que ahora estaba cerrado. Gracias, Andy, dijo, su voz desapareciendo como un eco. Has sido un verdadero amigo. Con lágrimas en los ojos, Andy observó cómo su amigo se desvanecía en la nada. El señor sombra había sido más que una sombra, había sido un guardián, un protector, y ahora, parte de la historia de Black Lawn. Si te atreves, suscríbete, dale me gusta y comparte, eso nos ayudaría muchísimo. También puedes seguirnos por nuestras redes sociales, TikTok y X, los enlaces se encuentran en la descripción del video. Gracias por estar aquí.